aquí. Necesitamos reaccionar a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante que la iglesia pueda reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Amén. Yo no sé si está conmigo, si puede entender, pero Dios le quiere hablar hoy. Dios está buscando una generación de águilas. Amén. Dios está buscando una generación de águilas. Yo no sé si usted es aguilucho, pollo o gallina, pero Dios está buscando una generación de águilas. Una generación que sea capaz de remontarse por encima de las tormentas y buscar su presencia, ¿verdad? El viento del cielo, y que puede desatar algo glorioso en su vida y poderoso. Estuvimos hablando en la primera parte de esta serie acerca de las águilas, dónde hacen los nidos. ¿Se recuerdan? Ahí es donde se sabe cuando en realidad Dios te llama a ser águila. Ahí es donde se sabe si en verdad puedes volar o no. Voy a repetirlo porque veo caras nuevas y yo sé que algunos quizás no estuvieron aquí. Voy a hacer un pequeño recuento. Cuando hablamos de las águilas dice que hacen el nido en el puro risco, en el precipicio, en la montaña, bien elevado ahí arriba. Y el águila todos los días va y trae la comida para sus polluelos. Todos los días va y busca la comida para sus hijos. Pero llega un momento en que ella se va, igual que todos los días, y regresa sin nada, pero regresa por atrás del nido, donde sus hijos no la ven. Y entonces, como ella sabe que los hijos pueden volar y buscar su propia comida, le hace así y los tira al precipicio. O vuelan o se despetroncan, como dicen por ahí. Por eso decía que ahí es donde se sabe si eres águila o eres pollo. Pero yo creo que Dios nos está llamando a ser águilas. Y aquí, cuando comenzamos esta serie, dijimos que si habían águilas y muchos dijeron, levantaron la mano, dijeron amén. Yo no sé si se acuerdan de eso. ¿Hay águilas aquí? De hecho, Dios nos los ha venido profetizando mucho tiempo atrás. Usted tiene que haberlo oído a través de los apóstoles y los profetas que han estado en esta casa. Amén. Así que vamos a seguir con este tema. Dios está buscando una generación de águilas. Y estamos hablando de gente que ora, gente que intercede, gente que proclama la gloria de Dios, gente que trae la voluntad del cielo a la tierra. Gente que sabe lo que Dios ha determinado para nosotros y puede decretarlo, puede establecerlo, puede proclamarlo. De manera que tú y yo estamos aquí por voluntad de Dios y para hacer su voluntad y proclamar su voluntad. Así que tú y yo estamos aquí como generación de águila que trae lo del cielo a la tierra. Ezequiel 22:30. Mire lo que dice. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. A favor, para que no la destruyese y no lo hallé. Hermano, esto está tremendo. Ya expliqué este versículo, es la base de todo lo que Dios nos ha estado dando a través de esta serie. Y usted va a continuar recibiendo de ahí, porque de ahí Dios le quiere enseñar a usted a qué usted fue llamado, para qué usted está aquí. Recuerde que usted no está aquí por casualidad, ni por causalidad tampoco. Usted está aquí porque a Dios le plació llamarlo, traerlo a esta ciudad para aprender y prepararse para un tiempo glorioso de Dios. Amén.
Y usted tiene que saber eso. Así que vamos a continuar con el tema. Y yo quiero hablar un poquito acerca de por qué Dios nos llama a ser gente que ora, gente que intercede, gente que clama. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Todos hemos sido llamados a eso. Cuando usted ora, cuando usted intercede, cuando usted tiene una petición, o si usted es padre de familia o madre de familia, usted, a veces los hijos nos piden que oren por ciertas necesidades o ciertas peticiones que ellos tienen. De la misma manera, usted se está convirtiendo en un intercesor. ¿Me está entendiendo? Entonces, de esta manera, usted puede ver y entender lo que Dios quiere hacer con usted. Usted se tiene que convertir en alguien de oración, de intercesión, de clamor. Si en realidad quiere ser águila. Amén. Cuando Jesús estaba en la tierra, llegó un momento en que vio la siega que estaba lista para ser, ¿verdad?, cosechada. Y cuando llegaron los discípulos y le dijeron, faltan 4 meses para la siega. Y Jesús dijo, no, la cosecha está lista. Esa es la generación que Dios está buscando. Hoy en día la cosecha está lista. No faltan 4 meses. Tienes que conocer el kairos de Dios. Recuerda que las águilas traen la voluntad del cielo para la tierra. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo glorioso de cosecha de almas. Y es importante que tú y yo podamos entender eso. No es para mañana, no es para un tiempo. Hay gente que pide avivamiento y ora y clama y ayuna y hace tantas cosas. Si no oras, no va a descender nada. Si no clamas, no va a suceder nada. Si no intercedes, no va a pasar nada. Tienes que convertirte en alguien que se pone en el medio. Y el que se pone en el medio paga el precio. ¿Sí o no? El que se para en el medio paga el precio. Ya sea de una bala, ya sea de la muerte, ya sea de la vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted es intercesor, usted es una persona que es mediador. Como que no me han entendido, yo creo. Si usted es intercesor, si usted es una persona que ora, clama, intercede a Dios, usted se convierte en un intercesor, en un intermediario, en un mediador. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos creen a eso? Ahora te voy a poner los retos un poquito más fuertes. Porque la Escritura dice que tú y yo somos cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Aquí vamos. ¿Cuántos son mediadores? ¡Ja! Se le puso dura la cuerda. Qué tremendo, ¿verdad? No es posible que lo que Dios dijo que estuviera arriba esté abajo. Y lo que tenía que estar abajo esté arriba. Oiga este trabalengua, porque eso le va a enseñar un principio que Dios ha establecido. Y es importante. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10 y versículo 7. Amén. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos en la tierra. Hello. Como que este versículo le está chocando, ¿verdad? Está escrito. Vi siervos a caballo, gente pobre, gente que no tenía que estar a caballo, que no tenía que tener gobierno, que no tenía que tener autoridad, pero la tiene. Y vi príncipes que andaban en la tierra como siervos. Volvamos al versículo anterior. Porque es importante que usted pueda entender esto. Ezequiel 22:30. Mire, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Sabe qué es vallado? Un intermediario.
que se pusiese en la brecha donde rompieron la cerca, para que no se salga el ganado, donde abrieron el hoyo en medio de la batalla, donde estaba ahí, en el muro. Ahí tenía que pararse el soldado para no dejar entrar al enemigo. Eso es lo que está diciendo. Que se pusiese en la brecha delante de mí. Era la guerra de Dios para la tierra. Por el pecado, por la maldad. Usted y yo tenemos que ser intermediarios de la misericordia de Dios. Porque por su amor y su misericordia, la Escritura dice que no hemos sido consumidos. Así que es importante que usted y yo podamos entender que cuando clamamos a Dios, somos intermediarios de la misericordia de Dios para la tierra. Que mucha gente necesita de Dios como usted y yo, cuando estábamos en pecados, en delitos, muertos. Pero por su gracia, por su misericordia, nos alcanzó y nos ha dado vida y vida en abundancia. Cuando usted no tiene compasión por los pecadores, usted ha sido cauterizado por oiga lo que voy a decir, por la misma circunstancia de la vida que lo ha rodeado a usted. Hay gente que no tiene amor ni pasión por las almas. Solo recibieron el beneficio y ya están conformes. No tienen que hacer nada. Pero Dios nos está llamando. Porque para eso fuimos llamados. No para chirivenga y chirivaya nada. Hay muchos como el asadón, solo para un lado. Y no le quieren dar nada a Dios. Dios está demandando de nosotros algo más. Amén. Entonces, recuerde que Dios está buscando una generación de águilas. Y la generación de águilas es una generación que puede orar, interceder, ponerse en el medio, que puede ver, que recuerde que el águila tiene una visión que se aumenta cuando ve la presa. ¿Se acuerdan de eso? El águila tiene una visión que se aumenta cuando ve la presa. Se dilatan sus pupilas. Dice que hasta 5 kilómetros puede ver la presa. De manera que cuando tus pupilas se dilatan, tú puedes ver las trampas del enemigo. Tú puedes llegar a ver lo que nadie ve, pero tú lo ves. Porque tienes discernimiento de Dios, porque tienes el Espíritu de Dios, porque tienes la voluntad de Dios para salvar un alma. Amén. Tienes el regalo del cielo para la tierra. Hay gente que tiene que convertirse en puerta del cielo y casa de Dios todavía, para que pueda entender que el amor y la misericordia de Dios nos ha llevado a un punto donde necesitamos convertirnos en gente que clama, ora e intercede. Y esa es la generación de águilas que Dios está buscando. Que no le teme a la tormenta, que no le teme a los problemas, que no le teme a las circunstancias, que esperan que estén más fuertes los vientos para poderse remontar y ver desde arriba lo que Dios va a hacer. Y no tienen temor a nada, sino que saben lo que pueden hacer. Es una generación que clama, que intercede, que busca. Todo avivamiento comienza con la palabra de Dios y la unidad de los creyentes. Por eso hay que derribar fortalezas. Hay que meterse en la batalla. Hello. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, tú tienes que entender que hay dos principios que van a suceder en tu vida. Amén. Uno es que cuando te conviertes a Cristo, tú tienes que saber que comenzaste una guerra contra el enemigo de tu alma, contra el enemigo de tu vida. Amén. Y ese es un principio que tienes que aprender. Hay otro principio que te lleva a la muerte.
Y es la desobediencia, el pecado, la maldad. Alguien dijo por ahí perezoso, soberbio. No sé. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es importante que nosotros podamos entender eso, porque cuando venimos a Cristo, usted tiene que estar despierto. Porque la misma palabra tiene promesas para usted. Entonces es importante que usted pueda tomar responsabilidad con el llamado de Dios para su vida. Usted no vino aquí para hacer unos cuantos pesos y regresar a su país. O construir la casa que tenía en su país allá y hacer eso. No. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Y lo llamó para darle vida y vida en abundancia. Él no derramó su sangre para que usted construyera su casa. Él derramó su sangre para que usted fuera salvo del pecado, de la maldad, de la malicia de este mundo y de todo aquello que el enemigo ha querido hacer contra usted. Dios le quiere dar vida y vida en abundancia. Y usted tiene que aprender esos principios. Entonces yo decía que todo avivamiento comienza con la palabra de Dios y con la unidad de los creyentes. Y para eso hay que derribar fortalezas. La gente no sabe lo que son fortalezas. Fortalezas son espíritus de las tinieblas que te atacan constantemente para derribarte, para destruirte. Hay un campo de batalla poderoso aquí que se llama la mente. Y el enemigo comienza a trabajar en tu vida de una manera que tú dices, wow, ¿qué cosa es esto, Señor? Estoy peor ahora que antes, que no conocía a Dios. Pero es que tienes que tomar, ¿verdad?, la decisión de servir al Señor bajo cualquier circunstancia. Si fuiste capaz de creer que Él murió en la cruz del Calvario para salvar tu alma, Él es capaz de hacer cualquier cosa por defenderte. Pero para eso se necesita gente de valor. Gente que sea capaz de subirse sobre la tormenta. ¿Verdad que sí? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 7:1. Porque aquí es donde viene la situación difícil. Así que, hermanos amados, dice mi versión, puesto que tenemos tales promesas, oiga, yo no sé si usted tiene promesa de Dios. Él dijo que Él iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él prometió que lo defendería de todo, que enviaría a su ángel para guardarle de todo mal. ¿Verdad que sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Hay gente que dice, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia. Pero realmente esa gente no se ha convertido, esa gente no ha dado un paso de fe firme. Esa gente están convencidas de lo que Dios puede hacer, pero realmente ellos no se han convertido. Hay gente que cree lo que Dios puede hacer, pero no con ellos. Yo no entiendo eso, pero esto es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y Dios está buscando una generación que realmente pueda ponerse en la brecha. Oiga, pero la brecha la provocó Dios. Hello. Y usted dijo que era águila. De manera que usted se convierte en un intercesor, ¿sí o no? ¿Usted quiere clamar por sus hijos? ¿Usted quiere que toda su familia sea salva? Usted tiene que convertirse en águila. Amén. Las águilas pueden ver todo a cierta distancia. Antes que el enemigo venga a destruir tu casa, ya tú tienes que haber visto el plan del enemigo, descifrarlo y conocer que Dios te ha dado armas poderosas para la destrucción del enemigo.
No todos creyeron eso. Yo lo puedo leer, en la escritura lo dice. Amén. Que nos han sido dadas armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, usted ha sido capacitado para destruir cualquier fuerza del mar, cualquier obra de las tinieblas, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en contra de usted. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes pueden interceder? ¿Quiénes pueden interceder? Aquellos que han sido limpios de toda contaminación. Gente que ora y clama a Dios y sigue las mismas y vuelve al pecado y vuelve a suceder lo mismo y se repite. Y hay una consecuencia de actitudes, de cosas que van pasando en el transcurso de su vida, de sus años, hermano. Y no pueden alcanzar la victoria. Se conforman con las victorias del pasado. Cuando cada día la Escritura dice que son nuevas sus misericordias. El creyente va de gloria, de triunfo. Esto es una escalera hacia arriba. Por eso las águilas se suben en la montaña y hacen la mayor parte de su vida de arriba. Amén. Tenemos que entender que el llamado de intercesión a gente que ora, gente que clama, gente que intercede, es algo poderoso de Dios. Amén. Esto es un campo espiritual donde es imprescindible hablar con Dios. Amén. Yo quiero que usted entienda eso. Es imprescindible hablar con Dios para convertirnos en intercesores, oradores, a gente que clama. Usted no puede llegar, Señor, mira a ver si puedes hacer el milagrito. Señor, mira a ver si puedes sanarlo. No. Esa no es la palabra que Dios te dio, ni la que Él dijo, ni la que Él proclamó. Amén. No sé si me está entendiendo, iglesia. Entonces es importante conocer quiénes pueden interceder, los limpios de toda contaminación. Esa gente que declaran y usted va a ver las cosas como suceden. Porque Dios va a respaldar tu palabra cuando tú estás, amén, escúchame, en plena santidad con Él. Cuando todos los días tú subes al monte, cuando todos los días tú entras al lugar santísimo, cuando todos los días tú oyes la voz de Dios, una palabra, una revelación, algo nuevo, tú vives en comunión con Dios, hay una santidad, hay una expresión de tu vida hacia Dios y de Dios hacia tu vida, que realmente tú vives en la voluntad de Dios. Entonces lo que tú declares sucede. Hay un respaldo del cielo para la tierra cuando tú eres capaz de vivir en ese termómetro, voy a decir así, en ese nivel. Pero como yo decía hace poco, ¿verdad? En el estudio bíblico, hay gente que llega y pide y no es capaz de esperar ahí a que Dios le dé la respuesta. Señor, mira mi necesidad, amén, y me voy. No son capaces de esperar a que Dios le dé la respuesta, ni siquiera. Y Dios te quiere hablar. Dios no quiere mandar a nadie a hablarte. Dios te quiere hablar en persona. Dios quiere que tengas una relación con Él, que Él te hable y tú le hables. ¿Está conmigo? Y yo le voy a decir algo. Eso sucedió en la vida de Moisés. Eso sucedió en la vida de Eliseo. Eso sucedió en la vida de Josué. Eso sucedió en la vida de Daniel. Eso sucedió en la vida de tantos hombres de Dios que menciona la Escritura. Ahora fueron gente que pagaron un precio. Ni los leones se comieron a Daniel. ¿Está conmigo? Ni a Eliseo lo pudieron matar con todo el ejército rodeado. ¿Está conmigo?
ni a Moisés le quitaron la vida. Porque era gente que vivía limpia de toda contaminación. Ni el fuego quemó a los 3 hebreos. Porque eran gente que vivían limpios de toda contaminación. Entonces, si quieres que tu oración no sea interrumpida, tienes que meterte con Dios a un nivel donde el pecado no te puede tocar. Donde veas venir la tentación y ya estás preparado. Porque hay revelación de Dios. Los que se acercan a Dios reciben de Dios. Te lo voy a poner de otra manera, porque la Biblia misma dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Llega un momento en que tú estás en un nivel tan alto que Dios está tan bajito. Que por eso lo que tú hablas sucede. Lo que tú proclamas sucede. Porque va a haber un respaldo de Dios para tu vida siempre. Amén. Limpios de toda contaminación. Ahora hay gente que deja puertas abiertas y quiere que Dios le conteste. Entonces hicieron tantas trastadas, aún conociendo a Dios, aún después de haber aceptado a Cristo, hicieron tantas cosas porque les gusta complacer a la carne, o porque vieron la tentación y les gustó. Entonces son puertas que se abren, son portillos que están abiertos y son necesarios cerrarlos antes de que puedas tener una respuesta de Dios. Los intercesores, la gente que ora, la gente que clama, tiene que aprender a cerrar las puertas al enemigo. ¿Me está entendiendo? Quizás usted viene de una generación de borrachos, de adúlteros, de gente mala, de gente no sé qué, pero a usted le va a tocar hacer como hizo Jabes. El padre de Jabes era terrible, la familia de Jabes era terrible. Pero dijo, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a marcar la diferencia. Mi casa y mis generaciones no serán como ellos. Mi casa y mis generaciones no serán adúlteros, pornográficos, ni alcohólicos, ni nada de eso. Mi generación va a ver la gloria de Dios. Mi generación va a ser prosperada. Mi generación va a vivir para ver lo que Dios va a hacer. La condición espiritual de los intercesores, de la gente que clama y ora, tiene que ser óptima, tiene que ser a un nivel superior a las demás personas, tiene que hacer lo máximo. Es por eso que usted ve tanta gente que es usada por Dios, que ora, que es capaz de orar. Hermano, y ni siquiera han orado y ya sucedió el milagro. ¿Me está entendiendo? Esto sucedió en la Biblia. Esto lo vivimos en Cuba. Cuando el avivamiento cayó en la isla de Cuba, nosotros vivimos eso, hermano. La gente venía a la iglesia sola a dar el testimonio por una palabra que escuchó, por un hermano que dijo, por algo que Dios nos hizo que hiciéramos en la ciudad. Y la gente venía sola a dar el testimonio porque Dios había hecho grandes cosas. Hay una pareja, llegó un hombre de Dios, y digo un hombre de Dios porque es hijo espiritual, hoy está en Brasil ministrando al Señor. Y él llegó a la iglesia, se paró en la puerta así de la iglesia y esperó que yo terminara de predicar y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Fíjense que anoche yo tuve un sueño donde el Señor Jesucristo me decía que viniera porque yo voy a ser su siervo. ¿Oyó? Ese hijo nuestro hoy está en Brasil ministrando al Señor. Es un pastor. Dios lo sacó y lo convirtió en un profeta de naciones. Y lo tiene allá, bendecido.
Entonces es importante que usted pueda entender estas cosas. ¿Me está entendiendo? Hay una batalla y tiene que ser fuerte. Ahora, este equipo, estas personas tienen que tener un nivel superior. No te puedes quedar donde estás, no te puedes conformar. Tienes que anhelar algo más. Cada día tienes que anhelar algo más de Dios. Yo recuerdo una ocasión que el apóstol Byron estuvo con nosotros 10 días en Cuba y todos los días estábamos con él ahí viajando por la isla. Y no sabíamos si estábamos en el Antiguo Testamento o si era la época actual. Porque un profeta de Dios vive conforme a la voluntad de Dios. Y sabe interpretar y conocer todo lo que sucede. Y va a suceder. Y fueron tiempos gloriosos. Un intercesor no debe estar viviendo en pecado. ¿Me está oyendo? Por la noche yo me arrepiento. Yo cuando me vaya a acostar oro y le pido perdón a Dios y ya. No ores. Arrepiéntete. Oiga lo que estoy diciendo. No ores, arrepiéntete. Para que Dios pueda entonces escuchar tu oración. Amén. Todo aquel que confesare que nuestro Señor Jesucristo es Señor, ese recibirá salvación y vida eterna. Un intercesor, una gente que clama o que ora, no puede descuidar la lectura de la palabra. Inclusive la oración, hay gente que no ora, nada más que un tiempito y quieren que Dios le conteste cuando tienen una necesidad, quieren que, Señor, quiero ver el milagro, ora. Pero no son capaces de orar 5 minutos todos los días. Siempre he puesto la anécdota de aquel que no quería orar, la escribió y la puso en el espaldar de la cama. Cada vez que se iba a acostar le decía, Señor, ahí está. No se convierte en uno de esos. Dios quiere hablarte. Cuando te despiertas en la madrugada y no tienes sueño y no sabes qué vas a hacer, no busques qué vas a hacer. Ponte en comunión con Dios y pronto vas a ver por qué no tienes sueño. Amén. El intercesor o la persona que clama y ora no debe ser rebelde ni insujeto. ¿Sabe qué es rebeldía? Rebeldía es el producto de no obedecer o de no someterse o de querer hacer lo que uno quiere y no lo que nos mandan a hacer. ¿Se lo pongo bíblicamente? Dios le dijo a Adán y a Eva, esta es la ley y esto es lo que van a hacer. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió? Eva se comió el fruto del árbol y al esposo le gustó el fruto del árbol y se lo comió también. Porque Adán podía haberle dicho, Eva, ¿qué has hecho? Tú estás loca, estás bajo maldición. Tú conoces al Dios que viene y nos habla todos los días, nos despierta cada mañana, Él podía haberlo dicho o no. Le gustó el fruto y se lo comió. Lo triste fue que fueron sacados de la tierra de bendición. Fueron expulsados y además de eso puso un ángel para que ni se les ocurriera regresar. Rebeldía, el producto de la desobediencia. Si usted trabaja en un centro de trabajo y usted conoce la ley, las reglas, las regulaciones de su trabajo,
Yo estoy convencido que usted no va a violar nada de eso, porque ¿sabe qué va a suceder? Se queda sin trabajo. Le va a pasar como a Adán. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y cuando usted sale de un centro de trabajo, ahora las compañías tienen una ley nueva. Usted se va y no puede regresar de nuevo a la compañía. ¿Me está viendo? Rebeldía, no sujeción. Adán podía haber fácilmente roto con aquello. De hecho, él era la cabeza. Él fue la primera creación en la tierra. Él tenía que saber cómo guiar a su esposa al arrepentimiento. ¿No creen ustedes? A que se arrepintiera de lo que había hecho y Dios podía haberlo perdonado. No que ahora hay tantos que les gusta el pecado y le echan la culpa a la naturaleza adámica. A eso sí no dicen amén. Qué triste es ver gente rebelde. Pastor, yo estoy aquí para hacer lo que usted me diga. Hijo, necesitamos que hagas este trabajo. Ay, pastor, realmente a mí no me gusta ese ministerio no es para mí. Y a veces son supervisores también. Andan así como el ventilador, mirando la que se cae, como digo yo. Fulana vino vestido así, mira que él nos saludó, este hizo lo otro, el pastor dijo esto mal dicho, critican a todo el mundo. Si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho eso, porque esa es la posición que viene detrás de la cadena de la rebeldía y la insujeción. Que ellos creen que pueden hacerlo mejor que cualquiera. El rebelde, el insujeto, va a buscar la manera de verse él y que todos los demás sean menos que él. Es un espíritu que ataca cuando no obedecemos. El intercesor no debe descuidar el área financiera de su vida. Y voy a hablar específicamente de diezmo y ofrenda. ¿Sabe que para el pueblo judío, si no traían la ofrenda, dice que sus oraciones eran interrumpidas? Como que Dios no los escuchaba. Igual, si trataban mal a su esposa, dice que sus oraciones eran en vano. Cuando yo dije eso, se quedaron serios los hombres. Hello. ¿De qué sonríen ahora? Tienes que aprender el principio financiero de tu vida, que es bendición. Alguien dijo que los diezmos eran para el tiempo pasado y las ofrendas, eso era para el Antiguo Testamento. Si vas a la palabra, te das cuenta que hubo algo que sucedió en la vida de Pablo y la iglesia, y por eso Pablo lo escribe y lo dice en el Nuevo Testamento, porque son principios de bendición para este tiempo. El que no diezma, ¿qué cosa es? ¿Quiere que se lo diga bíblicamente? La Biblia dice, ¿en qué me habéis robado? Para no decírtelo vulgarmente como lo digan por ahí. Y el Señor les dice claramente, en los diezmos y en las ofrendas. Se lo dice claramente. Es importante que aprendas que tu vida financiera trae bendición. Tu vida financiera trae bendición. Tienes que saber administrar lo que Dios te da. Tus diezmos y tus ofrendas. Para que tu intercesión, la palabra que, en el nombre de Jesús,
No tienes que repetirlo muchas veces, no tienes que gritar, no tienes que escupir a nadie, no tienes que hacer tantas cosas que la gente yo veo que hace. Cuando en realidad tu vida está siendo limpia delante de Dios, hay respuesta a tu palabra. Amén. El intercesor no debe ser orgulloso ni arrogante. No voy a tocar ese tema porque todos sabemos lo que sucede ahí. Cuando llega el egocentrismo a la vida del cristiano, se pierde todo. Oiga, ni la gente lo soporta, ni sus hermanos lo quieren hablar con él. Se pierde todo. La relación con Dios, la relación con tus hermanos. Y la Biblia dice que si pierdes eso, no entrarás al reino de los cielos. Porque la palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pues el arrogante, el orgulloso, solo le da oportunidad, como el sapo, hasta que se explota. A que el enemigo te dé y te quite la vida. Crecen raíces de amargura, crecen tantas cosas, producto de todo eso. Tienes que aprender a ser humilde. ¿Será que hay alguien aquí que conoce esa palabra? Tienes que aprender a ser humilde. Porque todos hemos sido llamados a servir. Amén. El intercesor debe cuidar, oiga, lo voy a decir, debe cuidar la asistencia a la iglesia y debe ser fiel. ¿Está oyendo? Al principio, cuando llegamos a esta ciudad, Sara y yo, un pastor nos invitó a su iglesia y ellos iban a comprar un edificio, nos invitaron, yo fui a ministrar en el edificio nuevo, pero cuando fueron a comprar se dieron cuenta que más del 70% de sus miembros enviaba sus diezmos a su país. Y yo con pena y vergüenza, hermano, porque el pastor se paró antes de entregarme el púlpito a que yo predicara. Se paró y dijo, coma en Burger King y pague en McDonald's a ver si se lo aceptan. ¿Oyó lo que dije? No es malo que usted envíe una ofrenda. Ofrenda. Pero yo creo que usted debe poner sus diezmos donde usted se alimenta. Donde usted recibe la palabra. Y yo se lo puedo probar con la palabra escrita. Amén. Pero mire qué interesante. Gente que no es fiel a la iglesia siempre va a hablar y va a criticar a la iglesia. Hay tanta gente que usted conoce que estuvo aquí y que nunca estuvo aquí. Y fueron parte de nosotros y realmente nunca estuvieron aquí. ¿Por qué? Porque no hubo fidelidad a la visión de esta casa. Porque nunca tuvieron pacto con esta casa. Hello. Está en la palabra. Yo puedo mostrar eso por la palabra. Claramente. Pero realmente Dios nos ha llamado a entender qué es fidelidad. Hay principios de fidelidad que son inviolables. Esto yo quiero que usted lo aprenda, porque tenemos la costumbre de enseñar a nuestros hijos. Si te comen la comida, te llevo a tal lado, o le prometen algo. Si haces esto y le hacen una promesa y no la cumplen, ¿sabe? Usted es más mentiroso que su hijo. Usted no tiene pacto con Dios. Usted está enseñando a su hijo a ser mentiroso, irresponsable. Su hijo tiene que aprender a obedecer. Es el principio que tiene que enseñarle.
¿Verdad que sí? Usamos una palabra muy común. Hijos malcriados. Sepárela. Malcriados. No es que ellos sean malcriados. Es que los padres no supieron enseñarles correctamente cómo comportarse. De la misma manera, esto es fidelidad. Principios de fidelidad que tienes que aprender. Yo sé que hay gente que tiene pacto, yo sé que hay gente que es fiel. Hermano, pero necesitamos aprender eso. Porque una persona que intercede, una persona que clama, tiene que aprender a ser fiel. Hace poco vino alguien a hacer un comentario, estábamos conversando, un hermano de la iglesia se me acercó y empezó a hablar mal de Cash Luna. Y yo dije, Señor Jesús, ten misericordia. ¿Cómo un creyente puede hablar mal de otro si no es juez? ¿Cómo un creyente puede juzgar a otro si no es juez? No importa la condición de aquel, no importa lo que haya hecho aquel. Cada cual es responsable y dará cuenta delante de Dios. Porque la Escritura dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. El intercesor no debe descuidar su asistencia a la iglesia. Tiene que aprender a ser fiel. Está bien, no te gustó la forma del pastor o la visión o los hermanos, los ministerios que tienen. ¿Quieres irte a otra iglesia? Pero no salgas hablando mal, porque nunca la unción llegará a tu vida. Nunca Dios respaldará tu vida fuera de ese lugar cuando tú no eres juez. ¿Me está entendiendo? Y se lo voy a poner en el tema que estoy hablando hoy. Nunca tu oración va a ser escuchada. Nunca Dios respaldará una palabra cuando hay algo en tu corazón de esta manera. Hay tanta gente que viene a la iglesia y te dice, en mi iglesia se hacía de esta manera, pastor. ¿Sabe? Una vez prediqué de esto. Muchos de ustedes estaban allí, otros no. Pero se tienen que acordar que hablé de Abraham y los 318 de su casa. ¿Alguien se acuerda de eso? Circuncisión. Es una palabra y es un principio de fidelidad. Tienes que cortar con tu pasado. Ya no estás en tu iglesia, estás en otra iglesia. Y si te quieres alimentar aquí, tienes que pegarte a la visión que está ahí. ¿Me está entendiendo, hermano? Esas son las águilas que Dios está buscando. Y bendigo a Dios. Y si puedo ayudar allá, lo ayudo. Amén. Pero es importante que usted pueda aprender esto. Tienes que aprender a ser fiel a la casa donde te estás alimentando. De otra manera no puedes llegar a ser un intercesor, un orador, una gente que clama. Tienes que aprender a no descuidar el testimonio de tu familia ante el mundo. ¿Ha leído en la carta de Tito cuando Pablo le empieza a decir, mira, si quieres ser obispo tiene que tener en sujeción a sus hijos? Y da una serie de requisitos. Amén. Nosotros conocemos hogares de cristianos que tanto el hijo como el padre, cuando los dos gritan más, o la esposa y el esposo, cuando se hablan, gritan más, como para hacer ver que pueden más. Y yo le voy a enseñar un principio acerca de eso. La gritería
es falta de autoridad. Cuando hay alguien que tiene autoridad, no abre su boca. Todo el mundo lo respeta. ¿Quiere que se lo muestre? ¿Quiere que se lo muestre? ¿Ha visto cuando entra un presidente a algún lugar? ¿Qué pasa? Todo el mundo se pone de pie y se cae en la boca. En el salón y está todo el mundo. Y apenas entra alguien que tiene autoridad, todo el mundo se pone de pie y se cae en la boca. Y aquel no dijo, hey, voy entrando yo. Hay que aprender a tener un testimonio delante del mundo con nuestra familia. Y yo quiero hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que en la iglesia son santicos y cuando salen de la iglesia son santurrones. Aquí tienen las alitas y la coronita y cuando salen de aquí se despertó el león. No hay testimonio. Entonces, cuando usted lo ve en la iglesia, ¿cómo pueden, hermano, mantener un testimonio? Tienes que aprender a cuidar el testimonio delante de quien sea. En Cuba tuvimos un caso. Una muchacha y un muchacho de la iglesia se casaron. Tuvieron sus problemas, se divorciaron, pero los dos siguieron yendo a la iglesia. Y a ella se le ocurrió un día traer a un nuevo novio a la iglesia. Y cuando hablamos con ella, yo le dije, mija, ¿con qué testimonio tú le vas a predicar el evangelio de Jesucristo a este joven? ¿Cómo tú le vas a decir cuando tú no tienes testimonio? Porque estaban viviendo juntos. ¿Con qué testimonio tú le vas y lo vas a traer a la iglesia? Cuando él empiece a escuchar la palabra y cuando él empiece a ver toda la revelación de la palabra, te va a decir, tú eres una adúltera. Tú fuiste quien me trajiste a mí aquí. Y mira, lo que ¿usted no cree que le va a decir todo eso? ¿Con qué testimonio? A menos que se convierta en un adúltero también. No debe descuidar el testimonio de su familia delante de quien sea. Un intercesor debe cuidar bien de su familia, de su matrimonio, de sus hijos. ¿Ha visto esos padres que en la iglesia y tienen el control de todo, pero en la casa, no, encárgate tú de eso? Papi, dame dinero, pídeselo a tu mamá. Papi, habla con tu mamá. No tiene responsabilidad. Como que la responsabilidad hubiese caído sobre ella, ¿verdad? Entonces no cuidan de su familia, no hay cuidado. Cuando el hombre debe ser protector, hay principios que ya se los he enseñado acerca de eso. Amén. Un intercesor no debe ser desobediente. Amén. No debe ser carnal ni dominado por sus pasiones. No debe tener rencores ni celos. Yo no voy más a esa iglesia. No, si ahí me hicieron esto. ¿Y cómo va a orar? ¿Cómo le va a pedir al Señor? No debe tener amargura en su corazón. No debe ser irrespetuoso.
ni chismoso. ¿Ha visto esos cristianos? ¿Cómo fue que dijo Oscar Gómez ahora? No, yo no soy chismoso. Es que a mí me gusta la farándula cristiana. Yo solo llevo información secreta de aquí para allá y de allá para acá. Esos son los cristianos de la última moda. Y no son chismosos. Es que me gusta la farándula cristiana. Cuidado. Con farándula y todo eres leña para el infierno. Y puede ser puente de salvación para muchos también. Pero tú, leña para el infierno. Qué triste es ver la condición de alguien que está en toda esta situación. ¿Verdad? Y está necesitando un clamor intenso. Hay otros que saben lo que le está sucediendo, pero no son capaces ellos de arrepentirse, sino que llegan y buscan a los intercesores, a los que saben que de verdad son águilas, se le acercan y le dicen, tengo esta necesidad, tengo esta petición, quiero que me ayudes a hacer esto. Lo mejor que hay para un iracundo, oiga lo que voy a decir, para esa persona que viene exaltada, es que usted esté ahí y instale en una conversación y cuando esté bien calurosa la conversación, usted le diga, vamos a orar. Y que usted le diga, hermano, quiero que ore usted. A ver qué va a pasar. Eso es lo mejor que la ley parlamentaria para el iracundo. Es como cuando usted está predicando a un testigo de Jehová. Y usted le dice, ¿podemos orar un momentico? Enseguida le dicen, no. Y le dan la espalda y se van. Pero si quieren que usted lo escuche, pero no quieren que usted ore. Es importante entender todos estos principios porque te van a llevar a convertirte en una generación de águilas. Limpiaos de toda contaminación. Eso es lo que necesita la generación que puede proclamar la voluntad de Dios en la tierra. Jesús lo dijo y se lo dijo a los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Ah, está bien. Mire, más o menos la oración es así. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Lo dice o no lo dice? A ver, diga así conmigo. Tiene que aprender que hay principios que nos llevan, hermano, porque yo no sé usted, pero si usted es capaz de orar por sus hijos, por su familia, por su esposo, usted se convierte en un intercesor, en una persona intermediaria. Y recuerde que le dije que usted de hecho ha sido llamado para eso. Todos fuimos llamados a clamarle a Dios. Pablo dijo, orar los unos por los otros. En la carta a Tesalónica le dice, orar sin cesar. De manera que la oración es importante. Tu acercamiento a Dios, tus palabras a Dios, tu petición para con Dios, te va a llevar a un nivel donde realmente vas a entender que es una generación como la que Dios está buscando. Elías tuvo momentos que tuvo que clamar a Dios. Eliseo tuvo momentos que tuvo que clamar fuerte a Dios. Pero esa gente tuvieron momentos que no necesitaron orar. ¿Sí o no? Daniel no dice la escritura, Señor, por tu madre, anda un ángel que le tape la boca a los leones.
Daniel no tuvo que hacer eso. Cuando él entró, los leones estaban tranquilos. Es más, Daniel fue capaz de ver el ángel que le tapó la boca a los leones. Y el rey que estaba mirando ahí, toda esa gente, no fueron capaces de ver eso. Necesitamos una generación que sea capaz de comprender las batallas de este último tiempo. Recuerda, las generaciones anteriores, las batallas eran diferentes. Estamos viviendo una generación súper requete moderna, cibernética. ¿Me está oyendo? Una generación cibernética. Yo bendigo a Dios por la NCI. Bendigo a Dios por tu vida. Porque sé que Dios te está trayendo para que aprendas principios básicos para convertirte en alguien que Dios ha enviado a la tierra, para proclamar su voluntad y hacer su voluntad. Tú no eres como la generación anterior. Tú no vas a ser igual que la generación que viene detrás de ti. Cada generación tiene en sí su propósito, su estrategia, su meta a seguir. Tú fuiste llamado para este tiempo. 2015 es un tiempo, es un kairos de Dios, es multiplicación de lo que Dios te ha dado. Y tú y yo tenemos que aprender que la cosecha está lista ahora, no es para después, es ahora. El kairos de Dios es ahora, el tiempo de Dios es ahora. Ponte de pie conmigo y dile: Señor, estoy aquí dispuesto a que tú me puedas revelar lo que quieres hacer conmigo. Si hay algo en mí que tiene que ser limpio, que tiene que ser quitado, este es el momento, Señor, pero quiero convertirme en una generación de águilas verdaderamente. Una generación que busca tu rostro, una generación que vive para proclamar lo que tú declaraste sobre la tierra. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa debía ser tu oración cada día. Límpiame, Señor. Lávame más y más. Estamos viviendo un tiempo donde la generación que Dios está buscando requiere de todo esto. Este es tu momento. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir al Señor? Cierra tus ojos. Habla con Él. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Necesito humillarme, necesito arrepentirme, necesito hablar contigo. Necesito reconocer que fui llamado para un tiempo donde tú me tienes en este lugar, para que tu gloria sea vista, para que aquellos que me rodean puedan ver en mí la esperanza de gloria. No fui llamado para quedarme igual, fui llamado para crecer. No fui llamado para calentar un banco, fui llamado para ejercer un ministerio, un don, algo poderoso que Dios tiene para mi vida. El altar está abierto para ti. Si necesitas oración, este es tu mejor tiempo. Puedes pasar al altar si quieres. Habrá alguien que necesite aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Alguien que le diga: Señor, estoy aquí, quiero arrepentirme de mis pecados, no quiero vivir de esta manera, quiero cambios en mi vida. Quiero honrarte, quiero proclamarte. Quiero que tú realmente vivas una relación conmigo, donde yo te pueda hablar y tú me puedas hablar. Este es tu momento. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador?
Su sangre está brotando para ti todavía. Es un tiempo hermoso para que vengas al Señor, donde puedas reconocerte delante de Él, donde puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte. Quiero darte de lo mejor de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tu tiempo, Dios, para trabajar conmigo. Es tu tiempo, Dios, para bendecirnos, para reconocernos delante de ti, para ver tu gloria sobre mí. Creo en ti,